Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir resolviendo el problema que quedó pendiente de la clase pasada. Era el siguiente. Teníamos una esfera con un radio R, ¿sí? Y con una densidad constante. Es decir, esta densidad era, las unidades de esta, como esta esfera era no conductora, ¿sí? Entonces la densidad se podría plantear en términos de coulombs por metro cúbico, o sea, carga por unidad de volumen. Bueno, el primer problema era encontrar a una distancia r el campo eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces, pues la fórmula del campo eléctrico es muy sencilla, ¿sí? Y podemos plantearla en términos de la ley de Gauss, que nos dice que E.ds, el flujo eléctrico, ¿sí? En la superficie S, es igual a Q entre epsilon cero. Bueno, pero para este problema específico que estábamos tratando, voy a agrandar la figura. Lo que estábamos tratando era una esfera que estaba dentro de la esfera grande con un radio R. Este era el radio R mayúscula, ¿sí? Y entonces, pues parece claro que la esfera grande va a tener mayor cantidad de carga porque es más grande, mientras que la esfera chica de radio R minúscula pues va a tener menor carga. Pero como la densidad es constante, entonces, a ver, fíjense bien, la carga que encierra la grande va a ser proporcional a su volumen, mientras que la carga que encierra la esfera chica va a ser proporcional a su volumen que es más pequeño. Por lo tanto, podemos plantear esto en términos de proporcionalidad y diríamos, la carga total es al volumen de la esfera grande, 4 tercios de pi r cúbica, como la carga de la esfera de radio r es proporcional a 4 tercios de pi r cúbica. Bueno, entonces, si planteamos la ecuación de Gauss para la superficie pequeña, superficie de radio R, pues va a ser el campo en R punto ds, porque lo estamos calculando en este punto. Y bueno, esto lo podemos sacar de la integral porque es una, como estamos situados a la misma distancia del centro, pues el campo va a ser simplemente E de R, ¿sí? Por la diferencial de la superficie, que va a ser 4pi R cuadrada. Ahora, esto va a ser igual a la carga que encierra la esfera chica, Q como función de R, entre epsilon, ¿sí? Porque no estamos en el vacío, sino estamos dentro de un no conductor. Ahora el punto es, ¿cómo calculamos Q de R? Pues aquí tenemos una regla de 3. Entonces, a ver si ustedes díctenme cuánto, ya lo habíamos expresado en la clase pasada. Entonces, díganme, ¿cuánto va a ser Q de R
¿Cómo lo vamos a expresar? A ver, de aquí despejen Q de R. Es una regla de 3. ¿Cómo expresaríamos Q de R? Habíamos quedado que era R minúscula al cubo sobre R mayúscula al cubo por QT. Por la Q total. ¿Sí? Bueno, pues muy bien. Entonces ya tenemos que E de R, de acuerdo a este término, E en función de R es igual por 4 pi R cuadrada, es igual a R cúbica entre R cúbica por Q de T. ¿Sí? Y entonces despejando a E en función de R, nos quedaría, aquí hay una R cúbica, aquí hay una R cuadrada, entonces nos va a quedar un R, perdón, aquí me falta aquí la epsilon, ok, sí, aquí, la carga total hay que dividirla entre epsilon, entonces sería R, aquí me falta un 4 pi R cuadrada, la carga total, sí, todo esto entre epsilon, entonces me quedaría R por 4 pi epsilon, ¿sí? Por la carga total entre R cúbica por la carga total, ¿sí? Bueno, entonces ya tendríamos aquí expresado el campo y fíjese, lo interesante de esta solución es que el campo disminuye con la distancia, digo, aumenta con la distancia. O sea, mientras estemos dentro de la esfera grande, a mayor R, mayor campo. Entonces es interesante porque usualmente el campo disminuye con la distancia, pero si estamos dentro de un no conductor, ¿sí? De densidad constante, entonces el campo aumenta con la distancia al centro. Ujú. Bueno, entonces ya tenemos aquí el campo para dentro de la esfera. Ahora díganme ustedes, ¿qué pasaría cómo calcularía yo el campo fuera, fuera de la esfera? Por ejemplo, para esta distancia. A ver, ustedes díganme, es una cuestión sencilla. Planteamos otra vez la ecuación de Gauss. Integral de E punto diferencial de S sobre la superficie cerrada, pero en este caso la superficie gaussiana la vamos a poner fuera de la esfera. Fuera de la esfera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? A ver, díganme ustedes a qué sería igual a esa. ¿A qué sería igual esa integral? Sobre la superficie externa a la esfera mayor. A ver, esta esfera de Gauss, ¿cuál es la carga total que tiene dentro? Fíjese aquí en la figura. En esta esfera hay una carga chica. En esta esfera está la carga total. Entonces, la esfera de Gauss, ¿cuánta carga contiene?
Fíjense bien, ¿cuánta carga contiene la esfera grande de Gauss? Ahí se ve en el dibujo, ¿no? Recuerden que esta esfera es la que tiene la carga total. Entonces la superficie gaussiana cerrada, ¿cuál es la carga que contiene? A ver, por favor, respondan. Vamos a ver si la han entendido. Es un concepto muy sencillo, es lo que le estoy planteando ahorita. ¿Cuánta carga contiene esta esfera externa que tiene adentro la esfera que estamos considerando? ¿A qué llamamos Q total? Perdón, ¿sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí. Bueno, entonces, a ver, respondan. ¿Qué carga contiene esa esfera gaussiana, esa superficie gaussiana cerrada? Fíjense en la figura. Pues es evidente, a ver muchachos, me preocupa esto, es evidente que esta superficie gaussiana encierra la carga total. Entre epsilon 0 porque ya estamos fuera de la esfera dieléctrica, ¿sí? Entonces, de aquí deducimos el campo. De esta expresión, ¿qué campo nos daría? ¿E igual a cuánto? Si resolvemos esta ecuación, ¿cuánto nos daría el campo? A ver, estaría con una QT y luego abajo una epsilon 0, pero dividido por la integral de la superficie de la esfera. ¿Cuál es la superficie de la esfera? ¿Cuál es la superficie de una esfera? A ver, contesten por favor. 4pi por radio al cuadrado. ¿Sí? 4pi r cuadrada. Y entonces, pues es la respuesta convencional del campo, ¿no? Fuera de la esfera, es como si la esfera contribuyera a eh, una carga puntual, ¿sí? Y esta no es más que la expresión usual del campo eléctrico, 4pi epsilon 0 entre r cuadrada, ¿sí? Q total entre todo esto, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sería la gráfica de todo esto? Si graficamos en función de r, el campo, a ver, aquí tenemos la primera expresión del campo, esta de aquí. Este es el campo dentro de la esfera. Lo interesante aquí es que este campo crece con el radio, con la distancia al centro, va creciendo. Mientras que ya una vez que salimos de la esfera, ¿sí? Se convierte en esta expresión. Entonces, al graficar, ¿cómo sería el comportamiento del campo hasta la distancia r mayúscula?
A ver, ¿cómo iría el campo? ¿Sería constante? ¿Disminuiría? ¿O cómo, qué comportamiento corresponde a esta expresión? Fíjese, QT es constante, 4 pi es constante, epsilon es constante, R cúbica es constante. Entonces, ¿cómo varía el campo en función de R? Linealmente. ¿Cómo? ¿Perdón? Lineal. Como una línea recta. Va creciendo, ¿no? Porque es proporcional a R. Entonces tendríamos esto así, que va creciendo de manera lineal hasta que llega a R. Pero a partir de que superamos el nivel de R, ya obedece a esta ecuación. Y entonces, ¿cómo sería la curva de E contra R? ¿Cómo sería? ¿Seguiría creciendo o qué pasaría? ¿No sería constante? No, porque esta expresión no es constante. Esta expresión nos dice que va como 1 entre R cuadrada. A ver, fíjense en esta expresión. Si no hubiera el R cuadrada y fuera algún otro parámetro constante, sí sería una constante, pero aquí, ¿cómo va en función de R? Iría disminuyendo, ¿no? Iría disminuyendo, ok, entonces iría haciendo así esto. Entonces, es el comportamiento adecuado del campo para una esfera no conductora, ¿sí? Mientras el campo está dentro de la esfera no conductora, va creciendo con la distancia hasta que llega a su límite, ¿sí? Una vez alcanzada la superficie de la esfera, empieza a decaer y se comporta como una carga puntual del campo. Ajá. Entonces, por favor, revisen sus conceptos porque pues son cosas muy sencillas, ¿sí? Bueno, ok. ¿Alguna pregunta? A ver, échale un ojo mientras voy por un café en 3 minutos. A ver, aquí lo que hay que remarcar es que para calcular el campo adentro de la esfera no conductora, no utilizamos epsilon 0, sino utilizamos epsilon, ¿sí? Epsilon, que usualmente es mayor que epsilon 0. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el vacío que lo que no está vacío, ¿sí? Bueno, y aquí utilizamos el hecho de que es no conductora. Si hubiera sido conductora la esfera esta, ¿cuál hubiese sido el campo adentro de la esfera conductora? A ver, otra pregunta. Si no hubiera sido, si hubiese sido conductora esta esfera, ¿cómo habría sido el campo adentro de ella? Bueno, A ver, más fuerte, ¿cuánto habría valido? cero. Cero, cero, ¿sí? Y las cargas se habrían distribuido ¿en dónde? En la superficie. En la superficie. Ok. Pero ahora como es no conductora, las cargas pueden estar dentro del volumen, ¿sí?
Y por eso a mayor volumen, pues estas esferitas contienen mayor carga. Entonces, en el caso de no conductores, sí puede haber carga adentro del no conductor. Y el campo puede ser diferente de cero para un no conductor. Entonces, es la diferencia entre los, por ejemplo, los metales y sustancias como el plástico o vidrio, ¿no? Sí, son totalmente diferentes los comportamientos. Eh, bueno, para si hubiese sido conductora, ¿cómo habría sido la curva? A ver, mientras llegáramos a R, ¿cuál habría sido el campo para una esfera conductora? A ver, de aquí a aquí quiere decir que estamos adentro de la esfera. Pero si la esfera es conductora, ¿cuánto sería el campo? 0. Cero. Entonces, la gráfica sería así. Y en cuando llegáramos a R, subiría rápidamente esta gráfica y empezaría a decaer. Entonces, serían dos comportamientos diferentes, ¿sí? Para la esfera conductora, su comportamiento hasta llegar a R hubiese sido así. ¿Sí? Fíjense que es diferente a este comportamiento. Ujú. Bueno, ok. Pues vamos a seguir con otros problemas. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Creo que no. ¿Si hay una pregunta o no? No. Bueno, ok. Ahora vamos a trabajar con voltaje, ¿sí? Vamos a poner los problemas de la serie 3, que después se los subo ya impresos a Classroom. En este caso tenemos un tubo largo, tiene una carga, una densidad de carga superficial que es igual a la carga Q entre la superficie de este cilindro metálico, ¿sí? Entonces este es un metal. Bueno, entonces tiene una carga porque tiene una cierta densidad y tiene una superficie. Entonces, vista de frente, o vamos a verlo, podemos calcular el campo para esta barra, pues aplicando la ley de Gauss. Se supone que en principio estamos lejos de las orillas, entonces dejamos indefinidas las orillas del tubo, del cilindro, que es un metal. Tiene una carga que es proporcional a la superficie y entonces trazamos una superficie gaussiana. ¿Sí? Bueno, esta superficie gaussiana va a tener una longitud L y va a tener
un cierto radio, R. Bueno, entonces la barra está cargada, pero de acuerdo a esto, a esta definición de carga, la carga va a ser igual a la densidad por la superficie, ¿sí? O sea, como es metal, recuerden que la carga se distribuye en la superficie. Entonces, a mayor superficie, pues mayor carga, ¿no? Por eso la carga es proporcional a la superficie. Bueno, entonces, dada la simetría de la figura, el campo, ¿cómo va a ser? Si lo vemos de frente, si vemos de frente la barra y aquí está la superficie gaussiana, entonces sobre la superficie gaussiana, si este es el centro, ¿cómo va a ser el campo? Aquí estoy viendo al tubo de frente. ¿Cómo va a ser el campo? A ver, díganme, ¿qué configuración va a tener el campo? Fíjense qué simetría tiene. ¿Puede ser el campo así? ¿O cómo va a ser el campo? A ver, díganme por favor cómo va a ser. Pues dada la simetría del cilindro metálico, pues va a salir así. ¿Sí? Así estaría la superficie, digo, el campo eléctrico saliendo de esta superficie. Si lo viéramos así, aquí estaría el campo saliendo del cilindro así. Y como está a la misma distancia del cilindro, pues sería en dirección radial. Bueno, entonces, cómo es la magnitud del campo? La magnitud del campo sobre la superficie de este cilindro gaussiano. ¿Cómo es el campo? ¿Puede variar o es constante? Es constante. Es constante. Entonces aplicamos la ley de Gauss. Sería E punto ds igual. Vamos a ver. Esa es la carga que encierra, pero la carga que encierra es proporcional a L. ¿Sí? Entonces vamos a poner una carga que va a ser proporcional a la superficie del cilindro que encierra la superficie gaussiana. O sea, la superficie que encierra el cilindro gaussiano es esta superficie. Es esta superficie la que encierra el cilindro gaussiano. ¿Sí? Sí, ven, aquí está encerrando este pedacito de cilindro. Entonces va a ser solamente la carga que corresponde al cilindro encerrado. Bueno, entonces aquí sería
¿Cómo calculo esa carga que está encerrando el cilindro gaussiano? Sería la densidad superficial por la superficie que está encerrando ese cilindro. O sea, ¿cuál sería esa superficie? ¿Cuál es la superficie de este pequeño cilindro? A ver, vamos a ponerlo en forma más sencilla. Vamos a, como la carga está distribuida sobre la superficie, podemos también eh, poner la densidad de otra forma, que la densidad es igual a la carga entre la longitud, ¿sí? Y entonces la carga sería igual a la densidad por la longitud, ¿sí? Bueno, entonces aquí tendríamos que multiplicar ya no por la superficie, sino por la longitud. Es lo mismo, o sea, mayor longitud, mayor carga. Entonces, ¿cuánto, a qué se reduciría esta expresión? O sea, ¿podemos sacar el campo de la integral? Sí, porque es constante. Ok, entonces la sacamos de la integral. Y nos quedaría la integral de la superficie del cilindro gaussiano. ¿Cuál es la superficie de este cilindro grande? Tenemos dos superficies, ¿sí? Tenemos esta superficie, esta de aquí, y la superficie que está del otro lado. En esta superficie, recuerden que la diferencial de superficie es igual a la ds por un vector unitario que sale de la superficie. Entonces, aquí en los extremos, voy a volver a dibujarlo. Aquí en los extremos del cilindro gaussiano, tendríamos aquí un n que sale de la superficie, un n que sale de la superficie, aquí un n que sale de la superficie, aquí un n que sale de la superficie. Y sin embargo, aquí, ¿cómo sería el campo en esta parte? Es perpendicular al vector unitario. Perpendicular. Ok, aquí estaría el campo E. Por lo tanto, el producto de E.n, ¿cuánto valdría? Cero. 0. Aquí, por el contrario, el campo estaría así. Y entonces, E.n se reduce simplemente a n. Por lo tanto, tenemos que integrar solamente sobre qué superficie. La que rodea el cilindro. ¿Sí? Y esa superficie que es igual. Creo que es 4pi por radio al cuadrado por la longitud. No, 4pi por radio al cuadrado sería el área. Y por No longitud recuerdo nos muy bien daría cuál volumen. era. ¿Perdón? Es que no recuerdo muy bien cuál era. Redes 2pi por radio por el largo. 2pi r por L. ¿Sí? Bueno, y esto sería igual a la densidad lineal encerrada. Y entonces ya tenemos que E sería igual a la densidad lineal por L. Perdón, aquí falta entre epsilon 0. Entre epsilon 0. Entonces sería ρ por L, 2pi L, R, epsilon 0. Despejando de aquí. Y entonces el campo es igual
aquí hay un ρ, aquí hay una L, aquí hay otra L. Entonces sería simplemente ρ, que es la densidad lineal, por 2pi, por epsilon 0 y por R. Entonces, aquí la propiedad interesante es que el campo eléctrico para un tubo disminuye no como 1 entre R cuadrada, sino como 1 entre R. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces ya sabemos cómo sacar el campo eléctrico alrededor de un tubo metálico cargado. ¿Sí? Aquí está la expresión. La densidad lineal entre 2pi epsilon 0 R. Bueno, ahora, otra pregunta importante. Si tenemos aquí visto de frente la barra de metal, y aquí tenemos dos puntos, este a una distancia R1, este a una distancia R2. R2, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos la diferencia de potencial entre